¿Copiarse bien? Claro que sí, ¿no? O al menos copiarse del que sabe, porque se copia uno del que no sabe. Entonces, como le puso ahí, está contestando, dice, yo no me sé esta respuesta, y el otro estaba viendo y dice, yo tampoco. Pero entonces la necesidad legítima es obtener una buena calificación, pero el atajo es obviamente copiarse, hacer una trampa. Eso es prácticamente la tentación, es simplemente aceptar. Ahora dice aquí lo que es el uso, y lo tengo que decir porque es algo que ataca a las familias, el uso de la pornografía. Dice la gente, ¿por qué está malo? No estamos haciendo nada malo, solamente aquí estoy viendo algo. ¿Qué tiene de malo? Para los jóvenes, para todos, es simplemente también igual satisfacer una necesidad legítima que Dios ha puesto de una manera ilegítima. No solamente eso, sino que daña la mente, daña el corazón. Así que tengamos mucho cuidado, jóvenes, tengan mucho cuidado, porque eso es pecado. Eso es pecado delante del Señor. Dice la Biblia que somos atraídos. Dice, cuando de nuestra propia concupiscencia, dice, es atraído y seducido. Atraído. Nos acercamos a esa zona donde corremos riesgo. Cuando ese pez está nadando por ahí, entonces ve un gusanito que se mueve muy diferente, unos colores diferentes. Y entonces se empieza a acercar y se empieza a acercar más al anzuelo, sin saber lo que le espera. Es así cuando dice que nosotros somos atraídos. La invitación a ir hacia donde nadie nos ve, dice, vete por allá, nadie te va a ver. Esa zona donde corremos el riesgo. Esa zona donde había tantísimos árboles, tantos, quizá hectáreas o como usted le quiere llamar, solamente un árbol que Dios les había dicho a Adán y a Eva que no comieran. Y lo más peligroso era estar en esa zona, atraído y después seducido. ¿Cómo eso es ser seducido? Es algo muy sutil. Empezamos a racionalizar las cosas y decimos, no pasa nada, nadie me ve, no pasa nada, todos lo hacen. O incluso a veces decimos, al cabo Dios me perdona. Qué terrible es esto. Tengamos cuidado. Dice, somos seducidos. En el momento de ser atraídos, ya la llevamos de perder. Somos atraídos, somos seducidos. Y hasta aquí, realmente, este punto, si nosotros no aceptamos la invitación, no hemos pecado. Ya estamos muy cerca del pecado. Ya estamos muy cerca. Estamos en un área que estamos en completo peligro. Pero realmente la invitación a pecar no es pecado. Cuando nosotros aceptamos entonces satisfacer esa necesidad de una manera legítima es cuando estamos pecando. Yo sé que ustedes ya lo habían escuchado, sé que no es nada nuevo, no es un concepto nuevo, pero quiero ahora que veamos la tentación, dos cosas de una forma distinta, en dos puntos muy especiales. ¿Qué sucede cuando nosotros, qué sucede cuando nosotros pecamos? Cuando nosotros caemos en la tentación. Estamos, número uno, y quiero que lo recuerden muy bien, si hay algo que quiero que recuerde este domingo y que quiero que le ayude en su vida cristiana a vivir una vida cristiana victoriosa, y la próxima vez que usted enfrente la tentación, usted se acuerde de esto, de que cuando usted y yo caemos en la tentación, estamos menospreciando la provisión de Dios. Piensen por un momento conmigo. Cuando usted y yo caemos en la tentación, estamos menospreciando la provisión de Dios, la provisión abundante de Dios. En otras palabras, le estamos diciendo a Dios, ¿sabes qué, Señor? No te preocupes, yo aquí me encargo. Yo lo hago aquí de esta forma. Y estamos tratando de satisfacer esa necesidad legítima que Dios ha puesto de una manera legítima. Pero estamos diciendo a Dios, ¿sabes qué? No te necesito. No te necesito. ¿Lo está entendiendo? Bueno, hermanos de este lado, ¿qué pasó? ¿Lo está entendiendo, hermano? Cuando nosotros pecamos, estamos menospreciando, estamos diciendo, Señor, yo no confío en ti, no confío en ti, no confío en que tú eres suficientemente capaz de ayudarme a satisfacer esa necesidad que yo tengo.
Y sabe que usted a lo mejor, usted y yo no lo estamos pensando en ese momento, pero eso es lo que le estamos diciendo a Dios. Eso es lo que le estamos diciendo. ¿Sabes qué, Señor? No confío en ti. Cuando Dios tiene toda la provisión, piense por un momento, hoy ¿cuántos árboles le había dado Dios a Adán y a Eva? No los podríamos contar, pero ellos estaban dudando de la provisión de Dios, de la confianza de Dios. Ahora, la segunda cosa es de que muchas ocasiones no ponemos atención en las letras pequeñitas. Ahí lo más chiquitito, ¿verdad? Y aquí usar una lupa. Y que dice, utilizar este producto es causante de, y tantas cosas, ¿verdad? Como esos comerciales que pasan de las pastillas nuevas, y entonces cuando ya al final empieza a decir, utilizar, entonces me dan unas advertencias que uno ni siquiera lo entiende, ¿cierto? Así es el pecado, así es la tentación, viene con una advertencia muy pequeñita, una letra muy pequeñita. Pero ¿qué si pudiéramos nosotros ver esas letras o ver esa advertencia de que diga, tomar esta decisión arruinará tu salud, o arruinará tu matrimonio, o tu reputación, o perderás a tu familia, o tu relación con Dios, o serás esclavo del pecado? ¿No creen que sería diferente? Claro, sería más fácil entonces nosotros hacer un alto y darnos cuenta de las consecuencias. Y entonces la primera cosa dijimos que cuando tú y yo caemos en la tentación, entonces estamos menospreciando la provisión de Dios. La número 2 que quiero que recuerdes es de que cuando tú y yo estamos delante de la tentación, hay muchísimo más que está en juego de lo que está ahí enfrente de nosotros. Hay muchísimo más que está en juego. Estamos poniendo en juego por solamente un momento de satisfacer nuestra necesidad, un momento de placer o cualquiera que sea la tentación. Es como, por ejemplo, si tú quieres ganarte $10, pero para eso tienes que apostar toda tu casa, todas tus pertenencias, toda tu familia y todo lo que tienes solamente por $10. No sería una decisión muy sabia, ¿cierto? Pero cuando nosotros estamos enfrente de la tentación, hay muchísimo más que nuestros ojos no lo ven. Hay muchas personas que cuando nosotros tomamos una decisión mala y caemos en la tentación, vamos a lastimar. No solamente ofendemos a Dios, no solamente quizá ofendemos nuestro propio cuerpo, sino a veces a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a las personas con las que trabajamos. Afecta a todas las personas que nos rodean. Ahora, creo que un ejemplo nos serviría mucho para entender esto de menospreciar y esto de no pensar en cuanto a las consecuencias. Abra conmigo la Biblia en Génesis capítulo 25. Versículo 29 al 34. El pasaje nos habla acerca de dos hermanos. ¿Cómo se llamaban? Jacob y Esaú. Esaú realmente era el mayor y Jacob. Y entonces andaba tratando de conseguir una casa para prepararle un guisado. Y entonces dice ahí que llegó Esaú del campo cansado, dice el versículo 29, y entonces le dijo a Jacob, oye, dame de ese platillo que estás ahí, ese rojito, ese plato rojo que estás ahí, ese guisado, dame por favor, porque tengo mucha hambre. Y a lo mejor ustedes, yo no creo que tengan tanta hambre el día de hoy, y a veces ya como que a las 12:30, 12:45 nos empieza a dar mucha hambre, ¿verdad? Y entonces nos transformamos, ¿verdad? Hay algunos de nosotros que nos transformamos realmente cuando tenemos mucha hambre, y somos insoportables, nos ponemos a veces. Cuando dicen amén, no se hagan, amén. Y entonces llega ahí Esaú y ¿sabes qué? Que venía con tanta hambre, venía y se acercó, podemos decirle, a esa zona de peligro, porque su hermano ya sabemos que no le engañaron. Y entonces aprovechó la oportunidad y le dijo, ok, ¿quieres de esto? Entonces dice, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo. Dice, entonces véndeme este día tu primogenitura. Y entonces le dijo Esaú, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y Jacob dijo, ok, júramelo este día. Y él, ¿qué hizo? ¿Cruzó los dedos? No, ¿verdad? Se lo juró.
y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dijo a Esaú, dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. Ese privilegio que Dios le había dado de ser el mayor, de nacer, que era muy importante en aquel entonces, muchísimo, muy importante. ¿Qué hizo? Nada, no me va a servir de nada. Yo ahorita tengo hambre y lo que quiero es que tú me des de eso que estás ahí. Y entonces menospreció su primogenitura. Y sabes que no pensó en las consecuencias que después trajeron a su vida amargura, de vender su primogenitura, de afectar a su esposa, a sus hijos, porque ellos eran los que iban después a recibir la herencia y todas las tierras. Pero en ese momento, solamente por un plato de lentejas, cambió su primogenitura y menospreció así la provisión de Dios. No pensó en las consecuencias. Y ya hablamos de algunos ejemplos, como dijimos, Adán y Eva no pensaron en ese momento, y nosotros estamos sufriendo hoy en día las consecuencias del pecado de ellos. Tan grandes consecuencias, la magnitud del pecado es grande, pero la gracia de Dios y el poder de Dios es aún más poderoso. Amén. Que nos tiene aquí el día de hoy. Pero yo pensando en esto decía, bueno, sabemos que Abraham, conocido como el padre de la fe, tenía una relación con Dios y Dios le prometió que iba a dar un hijo, pero no confió en Dios y entonces se metió su sierva y tuvo un hijo que se llamó Ismael. Y hoy en día siguen las consecuencias, siguen los conflictos. ¿Usted cree que si Abraham hubiera sabido eso lo hubiera hecho? Claro que no. O David, cuando ve a Betsabé bañándose y no pensó en las consecuencias, no pensó en lo que estaba despreciando la provisión de Dios. Era el rey, podía tener todo lo que quisiera legítimamente, pero él menospreció a Dios, menospreció la provisión de Dios, no pensó en las consecuencias. Eso trajo la muerte de su hijo, la rebelión de uno de sus hijos y tantos problemas. Pero yo le voy a dar un ejemplo de alguien que sí pensó en ese momento y dijo, sabes que yo no puedo hacer eso. Y siempre que hablamos de la tentación tenemos que hablar ¿de quién? De José. Habla conmigo ahí, Génesis 30, capítulo 39. Lindos nombres de José, ¿ven? Después de que fue llevado a Egipto, estaba ahí en la casa de Potifar, un oficial del faraón, y entonces José era guapo, era atractivo, como muchos de ustedes que están acá. Y entonces la mujer de Potifar le echó el ojo, y lo empezó a asediar, y lo empezó a acosar. Y lo empezó a acosar, dice que día y día tras día lo hacía. Y entonces decía el versículo número 7, aconteció que después de esto la mujer de su amo puso sus ojos en él y dijo, duerme conmigo. Y él lo quiso, y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, sino que ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna casa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal? Y pecaría contra Dios. Yo estoy seguro que esa conversación no había nadie. Seguramente no estaba ahí Potifar, no estaba ahí sentado a la mesa hablando, no. Seguramente estaban en un lugar donde nadie los podía ver, donde nadie los podía escuchar. Pero ¿sabes qué? José tenía en su corazón, ¿cómo voy a ofender a Dios? ¿Cómo voy a ofender a Potifar? ¿Cómo voy a deshonrar la confianza que ha puesto en mí? Y entonces voy a defraudarlo a él y voy a pecar contra Dios. Y esa decisión le costó, quizá podemos pensar que grave por un momento, pero ¿sabes qué? Dios pudo entonces cumplir sus propósitos en su vida, y entonces lo llevó y lo puso en una posición en la cual pudo llegar a ser el segundo mayor de Faraón. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera dicho José, bueno, vamos, sí, aquí estoy? Y entonces hubiera cedido a la tentación
¿Usted qué cree que hubiera pasado si cuando Potifar se hubiera enterado? Oye, no lo hubieran echado a la cárcel. Oye, seguramente le hubieran dado. Pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros hacemos un alto y podemos entonces darnos cuenta de la gravedad, de las consecuencias, de realmente poner una balanza y decir, oye, por tan poquito voy a poner en riesgo mi familia, mi testimonio, mi integridad, mi relación con Dios. No, claro que no. Pero ¿qué necesitamos hacer? Generalmente la tentación viene cuando usted y yo estamos más fuertes. ¿Sabe qué? Que viene en todo momento, pero no la sentimos cuando estamos más fuertes. Viene, yo no voy a hacer eso. ¿Cómo lo voy a hacer? Y a mí me ha pasado, digo, hasta me río, digo, no, claro que no lo voy a hacer. Pero en esas ocasiones que uno está todo débil y entonces llega la tentación nuevamente. Entonces necesitamos fortalecernos en el Señor. Necesitamos fortalecernos en la oración, en una vida diaria. Necesitamos que el Señor fortalezca. Dice su palabra que el Señor fue llevado por el Espíritu Santo al desierto ahora, antes de iniciar su ministerio público, y él empezó a orar. Y es ahí cuando el enemigo vino a tentarlo. Lo podemos encontrar en Mateo capítulo 4, y empezó a utilizar artimañas conocidas, y le empezó a decir, oye, pues si tú eres el Hijo de Dios, sabes que estas piedras se convierten en pan, porque el Señor tenía hambre. Una necesidad legítima, satisfacerla de una manera legítima. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo ha sido tentado conforme a nuestra semejanza, pero ¿qué? Sin pecado. Yo creo que en ese momento Dios, cuando estaba siendo tentado, que yo creo que nadie de nosotros ha sido tentado de esa forma, Jesucristo, Dios mismo, estaba ahí. Entonces yo creo que Él hizo un alto y Él sabía lo que estaba en juego. ¿Sabes qué es lo que estaba en juego? ¿Qué es lo que estaba en juego? Nuestra salvación. Nuestra salvación estaba en juego, porque yo lo dije la vez pasada y lo voy a repetir humildemente, y no sé, yo no sé qué, esto no lo leí, simplemente es algo que yo puedo entender. Yo sé que es la palabra del Señor, pero si el Señor Jesucristo hubiera pecado, ¿qué hubiera pasado? ¿Y qué hubiera ido a la cruz? Hubiera muerto por su propio pecado. Si el Señor Jesucristo hubiera caído en la tentación, Él hubiera pagado por su propio pecado. Él no hubiera podido ser el sacrificio perfecto. Él no hubiera podido llevar tu pecado y mi pecado. Él no lo hubiera podido hacer. Pero como Él resistió la tentación, entonces tú y yo podemos ser salvos. Tú y yo podemos disfrutar de una relación, porque entonces el Señor sabía que había mucho que estaba en juego, que era nuestra salvación. Y Él se mantuvo firme y Él venció a la tentación. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos de entender de que debemos de fortalecernos en el Señor, debemos de mantener una vida cristiana constante, orando, leyendo la palabra de Dios, fortaleciéndonos. Pero vamos a abrir la Biblia ahí, en 1 Corintios capítulo 10, 13. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice así la palabra de Dios, léalo conmigo, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Cuando la tentación viene, entonces debemos de estar alertas, porque siempre va a haber una salida. Siempre va a haber una salida. Y en muchas ocasiones, la salida, ¿cuál va a ser? Huir, salir de ese lugar, huyendo. A veces queremos resistir al diablo, pero estamos tan débiles que nos ponen
¿verdad? Una buena zapatiza. Pero cuando tú y yo resistimos, cuando tú y yo estamos en oración y cuando estamos alertas, entonces siempre va a haber una salida. Siempre va a haber una salida. Entonces necesitamos fortalecernos, necesitamos hacer un acto y pensar, y necesitamos estar listos para buscar esa salida que el Señor lo va a hacer. Amén. Pero eso yo sé que es algo que muchos de ustedes ya han escuchado. Pero yo quiero que ahora lo hagas personal. Y sabes que yo quiero decirte algo, y ponme atención, ya voy a terminar, ponme atención por un momento. El diablo, quiero que tú entiendas esto, que el diablo quiere destruirte a ti, quiere destruirte a tu familia, quiere destruir a nuestra iglesia. Y si tú y yo no estamos listos para enfrentar la tentación, entonces vamos a caer. Y si caemos en la tentación, sí, el Señor es fiel y Él nos perdona y Él nos restaura, pero a veces no nos libra de las consecuencias, y la mayoría de las veces tenemos que enfrentar las consecuencias, y con eso viene dolor, viene decepción, viene tantas cosas, amargura, que Dios no quiere que tú y yo suframos eso. Él quiere que tú y yo tengamos esa relación. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer cuando nos enfrentemos a la tentación? Que posiblemente va a ser esta semana, o a lo mejor este día, o a lo mejor en 2 o 3 días. Tú y yo nos vamos a enfrentar a esa tentación. ¿Y qué vamos a hacer? Yo quiero que recuerdes estas 2 cosas. Primero que nada, que cuando tú y yo aceptamos la tentación, estamos menospreciando la provisión de Dios. Pero cuando tú resistes la tentación, entonces le estás dando tu voto de confianza. Dios le está diciendo: Señor, yo confío en ti, yo sé que tú vas a suplir en su momento de la manera legítima que tú lo has puesto y establecido. Y el Señor trae bendición abundante. Pruébalo, prueba eso y vas a ver que el Señor te va a bendecir. Pero cuando tú estés ahí enfrente a la tentación, haz un alto, detente, detengámonos y pensemos qué es lo que está en juego. ¿A quiénes estamos arriesgando? ¿A quiénes estamos poniendo en juego? Y te vas a dar cuenta que es muchísimo lo que ponemos en riesgo por una cosa tan simple y sencilla que no vale la pena. Qué hermoso es presentarse delante del Señor y decir: Señor, aquí estoy, y tener esa comunión con el Señor. Pero termino con esto. Todos los que estamos aquí, yo los veo, de alguna forma yo sé que hemos aceptado a Cristo Jesús y queremos servirle y queremos vivir una vida cristiana victoriosa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Termino con esto. Y no es para alarmar a nadie ni nada, simplemente es la realidad. Es de que, ¿qué es lo que sucede? Hay algo más que cuando tú y yo queremos servir al Señor. El diablo quiere hacernos caer en la tentación para inhabilitarnos. Lo voy a decir otra vez. El diablo quiere destruirnos, pero quiere también inhabilitarte a ti para que tú puedas servir al Señor. Para que tú puedas, para que no puedas servir al Señor. Es por eso que el diablo lanza ataques siempre muy fuertes sobre pastores. ¿Por qué? Porque sabe que si los hace caer en la tentación, si sabe que caen en alguna tentación que los va a esclavizar, que los va a inhabilitar, que no van a poder realmente seguir sirviendo al Señor. Y me da tristeza pensar y saber que yo tengo amigos, pastores, conocidos que he admirado tanto y que tristemente han caído y han perdido todo, han perdido su familia, han perdido su ministerio, han perdido su credibilidad y realmente no pueden servir al Señor en la misma capacidad. Pero el Señor desea que tú y yo vivamos una vida cristiana victoriosa. Así que yo quiero que el día de hoy te lleves estas 2 cosas y saber que si tú has caído en la tentación, hay perdón, el Señor te perdona, el Señor te restaura, el Señor te levanta, el Señor lo hace. El Señor te va a dar fuerza para poder enfrentar esas consecuencias. Pero no causemos un dolor innecesario, Señor. No causemos un dolor innecesario cuando nosotros tratamos de satisfacer de una manera legítima. De manera ilegítima las cosas que el Señor ha puesto, un deseo natural que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Así que recuerda, son 2 cosas que quiero que tú te lleves el día de hoy, es de que cuando tú y yo
caemos en la tentación, menospreciamos la provisión de Dios, estamos diciendo: Dios, no confío en ti. Y hay tantas cosas que ponemos en juego, hay tantas cosas. Y si tú y yo nos grabamos esto en la mente, y cuando estemos enfrente de la tentación, yo sé que el Señor te va a fortalecer y te va a decir: no vale la pena, esto no vale la pena, yo prefiero. ¿Cómo haría esto? ¿Cómo pecaría delante del Señor? ¿Cómo voy a ofender a mi familia? ¿Cómo voy a hacer esto? Y el Señor te va a bendecir. Cuando tú dices: bienaventurado aquel varón que soporta la tentación, porque el Señor te va a dar la corona de vida, el Señor te va a fortalecer. Amén. Inclina tu rostro conmigo por un momento y vamos a orar. El Señor conoce tu corazón, el Señor conoce mi corazón. Y si hay una área en tu vida en la cual tú estás muy débil, estás cayendo en la tentación y entonces estás luchando con esta área de tu vida, pónsela a las manos del Señor, entrégasela al Señor. Que todas tus pasiones y deseos y todo estén ahí clavados en la cruz del Calvario. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y entonces nos entregamos por completo al Señor. Pídele al Señor que te fortalezca. Le fortalécenos, Señor. Dile: fortalécenos para poder vencer la tentación. Y la petición es: si se llega a presentar, no es cuando se presente, porque se va a presentar la tentación. Y hermano, algunos de nosotros vamos a estar solamente a una decisión de perder a nuestra familia, solamente a una decisión de perder tu relación con Dios, a una decisión de perder tu testimonio, de perder esa habilidad de servir al Señor. No lo menosprecies, no lo hagas menos por un plato de lentejas. No lo hagas menos, no menospreciemos la provisión de Dios. Dile: Señor, ayúdame a hacer un alto, ayúdame a estar vigilante para que cuando yo esté cerca de la tentación pueda ver la salida y yo pueda tomar decisiones que te honren, que te amen, que te alaben. Decisiones que te glorifiquen. Ora al Señor por un momento. Dile: Señor, ayúdame, fortaléceme, ayúdame a vencer las tentaciones. Ayúdame a vencer las tentaciones, oh Dios, para que yo pueda vivir una vida que te agrade a ti. Señor, gracias te damos porque sabemos que tú deseas una comunión con nosotros plena. Perdónanos, Señor, cuando a veces somos débiles y caemos en la tentación. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos. Ayúdanos a huir de la tentación. Que podamos, Señor, saber que tú nos das la salida. Te alabo y te glorifico, Señor, por tu iglesia, Jesús. Te pido que seamos una iglesia que viva de acuerdo a tu voluntad. Y, Señor, la siguiente vez que nos encontremos enfrente a la tentación, que podamos escoger tu provisión, que podamos escoger el no ofenderte a ti, el no ofender a nuestros familiares, a la gente que nos rodea. Y, Señor, vivir y recibir esa corona de vida que tú has reservado para los que te aman. Nosotros te amamos, Señor, nosotros te amamos y te glorificamos. Te pido, Dios, que fortalezcas a cada uno de mis hermanos, a sus familias, Señor, que nos des una semana de bendición, que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Santo y Dulce Espíritu sea sobre cada uno de mis hermanos, sobre nuestras familias y sobre todo tu pueblo, desde ahora y para siempre. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vivamos una vida cristiana victoriosa en el nombre de Cristo Jesús, que el Señor ya lo ha provisto todo. Saludos al hermano que